Muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará el libro Hija de la Fortuna, escrito por Isabel Allende, de nacionalidad chilena, publicado el libro en el año de 1998 y trata sobre un retrato palpitante de una época marcada por la violencia y la codicia, en la cual los protagonistas rescatan el amor, la amistad, la compasión y el valor. Muy interesante, se los recomendamos. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Rojas nos dará las noticias culturales y los espectáculos de esta semana en Acapulco. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema de los 60, la década de los 60, por los años 60. Como siempre le digo, va a estar muy interesante, los esperamos con sus opiniones. Quiero saludar muy especialmente y mandar una gran felicitación a mi hermano, el doctor Jorge Cadena, y a su esposa, la psicóloga Blanca Aguilar, por sus 35 aniversarios de bodas, deseándoles una dicha eterna. Hermano Blanquita, muchas felicidades. Y empezamos este programa. Bienvenido, Alejandro. Quiero también mandar un saludo y un abrazo a mi hija Adriana, su esposo Eric, y a mis nietas Jacqueline y la gorda Eliana. Un abrazo para ellas. Es un libro igual fantástico. Está lleno de personajes muy descritos de una manera muy atractiva, desde el origen de la protagonista principal, que es toda una emoción empezar leyendo que fue una niña que abandonaron a la puerta de una... Hay que recordar que estamos hablando de 1843, 1850, en la época en que Chile estaba, aparte de ser colonizado por españoles, tenían una gran influencia de extranjera, porque ahí también se aposentaron, hubo una colonia inglesa, tenían negocios con los chilenos, siempre tratando de explotar, como platicábamos en el otro libro anterior de Las Venas Abiertas de América, de explotar los recursos naturales y sacar la mejor partida de los países latinoamericanos. Esta niña, la protagonista principal, Elisa, hay dos versiones de su origen. Una de ellas es la que le contaba su mamá adoptiva, Miss Rose Somers, que le contaba a la niña que fue abandonada precisamente en las puertas de la empresa en la que estaba al frente su hermano Jeremy. La empresa se llamaba Compañía Británica de Exportaciones e Importaciones. Entonces ya se darán cuenta de la magnitud del negocio que se manejaba ahí. Y Miss Rose le platicaba a la niña que la habían abandonado, dice, en una cesta fabricada con el mimbre más fino y forrada en batista, su camisa bordada en punto de abeja y las sábanas orilladas en encaje de Bruselas y arropada con una mantilla de bisón, o sea, los grandes lujos. Esa versión era para que también el resto de la sociedad en la que se desenvolvían los británicos fuera pues de abolengo, que no era cualquier cosa lo que les habían dejado ahí, que les habían dejado una niña de gran clase. Pero la nana que se encargó de cuidarla, mamá Freisa se llamaba, es una indígena perteneciente al pueblo mapuche, que igual que en todos los tiempos de la colonización, como todas las razas indígenas en toda Latinoamérica, los colonizadores trataron de exterminarlas. Esta raza mapuche, este pueblo mapuche todavía sigue luchando por sus derechos, increíble, todavía sigue luchando por sus derechos. La mamá Freisa era precisamente una nativa de ahí. Ella le contaba, ella decía de la niña
Dice, de mantita de bisón y monedas de oro, nada. Yo estaba ahí y me acuerdo muy bien. Venía tiritando con un chaleco de hombre, ni un pañal te habían puesto. No te hagas ilusiones, no naciste para princesa. Y si hubieras tenido el pelo tan negro como lo tienes ahora, los patrones habían tirado la caja en la basura. Era un bebé pelón, la niña, entonces, y de ahí se agarraba la nana para también recalcarle que si ella hubiera tenido pelo cuando nació, los patrones la hubieran desechado. Esta nana es muy importante también porque cuando la niña fue recogida, obviamente la madre adoptiva pues no estaba en situación de amamantarla. Les digo que esta novela tiene datos muy curiosos porque si llevan la cabra, la niña la pegan a la ubre a la niña la pegan a la ubre del animal, de la cabra, y después tienen que separarla, tiene que comprar biberones Miss Rose, porque estaba despertándose ya en ella, en la niña, el olfato para cuando tenía hambre, el olfato la llevaba directo a la ubre de la cabra, como cualquier becerro, como cualquier cría de un animal de esos. Con el tiempo, ella, ya siendo adolescente, se enamora de un joven que trabaja con su padre adoptivo, y en un momento dado este joven tiene que irse de bracero o a probar fortuna, porque acababa de conocerse la fiebre del oro en California. El joven se va a probar fortuna, después ella lo sigue, ella quedó embarazada, lo sigue en el viaje, pierde en un viaje en barco, escondida de polizón, tiene un aborto y la atiende el cocinero del barco, es un chino, Tao Chien, que era médico en China, pero se empleó como cocinero ahí. Vamos a ir a nuestro segmento Acapulco en la historia de la cultura. Sergio Rojas nos va a presentar lo más importante de las noticias que pasaron en Acapulco. Voy a empezar como siempre con el toque nacionalista que le dio la Orquesta Filarmónica de Acapulco a su tercer concierto de temporada, empezando con el himno nacional, porque fue el 24 de febrero, Día de la Bandera, de la mano de los compositores Nicolás Rimsky, de Korsakov, de Smetana y de Tchaikovsky. La Orquesta Filarmónica de Acapulco ofreció la noche del sábado pasado, 24, su tercer concierto de temporada. Más de 1,200 personas aproximadamente, la mayoría soldados, militares, con sus respectivas familias, esposas. Por ahí algunos de ellos llevaban niños, bebés, y bueno, pues ya hay un anuncio, y en cada intermedio lo remarcan, que es para niños mayores de 8 años, que apaguen sus celulares, que no los usen en el concierto, porque distraen a los músicos y a la audiencia y al director, ¿verdad? La orquesta interpretó, para empezar, el Huapango de Moncayo, de José Pablo Moncayo. Es el llamado tercer himno nacional, fue el que inundó las notas de este periodo nacionalista, de este evento que se organizó por parte de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Posteriormente tocó el turno de Capricho Español de Korsakov. Capricho Español es una obra del siglo XIX, es una obra que está compuesta en 1887 por Nikolai Rimsky-Korsakov, basada en melodías españolas. La inspiración de la obra residía en música que descubrió en parte de sus viajes a España. Entre 1862 y 1865, el compositor había viajado mucho por el mundo y pues como oficial de la Marina había estado en España por varios días, sobre todo en Cádiz. Así es que vino un intermedio y después vino una obertura de La novia vendida. Es una ópera cómica en 3 actos, con música de Bedřich Smetana y libreto en checo de Karel Sabina. Quiero hablar de el Cine Club B22,
que está en la Biblioteca Pública 22 a un lado de la Catedral, coordinado por Jesús Armenta Peredo. Nos dio a conocer que para este mes de marzo, que empieza el día de hoy con los jueves, va a haber un ciclo sobre el holocausto, no el holocausto mexicano, sino el holocausto alemán. No va a ser específicamente sobre la cuestión política, sino va a haber géneros como aventuras, drama, comedia y además de cine de misterio, cine thriller, ¿no? Frente al holocausto, el nombre del ciclo estará compuesto por 5 cintas de diferentes países, diferentes directores. La del día de hoy será Amén, de Francia, del director Costa Gravas, y basada en la obra de teatro El Vicario de Rolf Hutschut, que relata una supuesta complicidad entre el Vaticano y el Estado nazi a pesar de las atrocidades de los alemanes. Jueves 16 se proyectará Lobos Sucios, de Simón Casal, y que relata cómo una minera que sufre el rechazo de los demás por ser medio bruja, o sea, de actuación bruja, decide robar a los nazis para tratar de curar a su hija enferma. El jueves 23, esta película es muy bella. El tren de la vida, de Radum Mialenu, será exhibida y narra cómo un grupo de judíos de un pueblo de Europa del Este organiza un convoy simulando que se trata de un tren de prisioneros y así huir de los nazis y evitar el exterminio. Y el último, el jueves 30, será Hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, de Hungría, que se exhibe y narra cómo un hombre que hace trabajo sucio en un campo de concentración conducir a los prisioneros a la muerte a cambio de una incierta prolongación de su vida. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los políticos con los mexicanos? No se preocupen, no se desesperen, estamos trabajando, ya lograremos que los deporten, pero poco a poco, no en grupo, ¿verdad? La gira Documentales Ambulante incluirá 2 documentales alusivos al Estado. Son Guerrero, del director francés Ludovic Bonliux, que aborda la violencia en la entidad, y Caricia, de Jóvenes de Guerreros, que es un thriller de un estilista transgénero de Coajinicuilapa. 2 documentales, no películas, que abordan esta gira de documentales ambulante. Esta gira de documentales narra también, o se presentará también el trabajo de este director, productor y fotógrafo francés, que realizó estudios en historia contemporánea en la Universidad de Bordeaux en Francia, y desde hace 15 años elabora documentales sobre movimientos políticos y sociales en México y Francia. La década de los años 60 me tocó vivirla entre los 14 y los 24 años. Época trascendental en la vida de cualquier persona, pues en esos años se toman las decisiones más importantes y que seguramente afectarán el resto de nuestra vida. Al inicio de la década tenía yo 14 años y estaba en segundo año de secundaria. Tenía problemas con el sobrepeso, es decir, estaba un poco gordito, y eso traía como consecuencia poco roce con las chicas de la escuela, así como problemas de salud y falta de socialización con mis compañeros. Y eso era un problema que tenía que solucionar a corto plazo. Pues ya en el primer año había reprobado 2 materias, inglés, porque no sabía nada, y educación física, porque no entraba a esa clase, pues el maestro, que se apellidaba Ayala, nos ponía a hacer ejercicios muy duros, muy difíciles, que me cansaban y prefería no entrar a la clase. Mi mamá, al ver esta situación, me puso un maestro de inglés particular que iba a mi casa 1 hora diaria de lunes a viernes para apoyarme y pasar la materia. Total, logré pasar las 2 materias y se iniciaba el tercer año con no muy buenas expectativas, pues las 2 materias apenas las logré pasar de panzazo. En el tercer año me fue peor, por si algo faltaba, ya que me fue peor que en los 2 anteriores, pues aparte de educación física e inglés, reprobé historia de México, literatura mexicana y otra más que ni siquiera me acuerdo cuál fue. Reprobé 5 materias y mis papás estaban furiosos, pues aparte de mi fracaso, mis 2 hermanos mayores dejaron la secundaria para trabajar en vacaciones y ya no regresaron a la escuela. Quedaba yo como el más aventajado en estudios y haciendo ese papelón. Mi mamá tomó cartas en el asunto nuevamente y me dejó sin vacaciones, pues me ponía a estudiar todos los días durante todo ese tiempo para poder lograr pasar esas materias. Finalmente logré pasar 4 de las 5 materias. Solo me quedó el de inglés,
que me mandaron a título de suficiencia, que era un examen muy especial. Por fin pude entrar a la prepa con 2 meses de retraso, con los exámenes bimestrales en puerta y sin un solo apunte. Asistí a mi primera clase el día de mi cumpleaños, número 17, el 30 de octubre. Y el maestro de la clase de geometría analítica, que yo nunca había oído nombrar esa materia, ni sabía de qué se trataba, me sacó de la clase porque iba a hacer examen ese día precisamente, y yo no sabía nada. Y que el próximo examen me lo iba a valer por 4 meses. Imagínese usted que estaba yo desolado. Primer día de clases, me sacan, me dicen que va a valer el siguiente por 4 meses. El segundo año de prepa pintaba muy bien, mis papás estaban muy contentos y yo también, y más que en el amor las cosas empezaban a mejorar, pues ya me invitaban a las fiestas que hacían en las casas de algunos compañeros, aunque todavía no sabía bailar, pues nunca había ido a fiestas. Mi amigo Sergio Rojas me ayudó nuevamente, ahora con mi problema del baile. Me dijo, mira, voy a llevar a mi hermana y que ella te enseñe a bailar. Bueno, total que aprendí a bailar y empecé a socializar. Y yo diría que aprendí a vivir pues con mejores perspectivas. Ya yo no quería, no es que no quisiera, sino que no se me hacía seguir siendo, el trabajo siempre me gustó, nunca le rehuí. Pero yo pensaba hacer otra cosa más que seguir con el negocio de la familia. Mi padre era industrial de la masa y la tortilla y pude haber seguido, en algún tiempo estuve trabajando con él, pero finalmente yo quería independizarme y fue así como anduve ahora sí que como canica rodando por un lado y por otro, y me encontré una buena esposa, por cierto. Entre los dos trabajamos y salimos adelante con los hijos. Afortunadamente ellos respondieron del esfuerzo y también estamos orgullosos de que hayan salido. De los 60 yo recuerdo algunos eventos, independientemente de las altas y las bajas que tuvimos en la familia de mi padre y mi madre, pero no es mucho lo que hay que recordar, fue mucho el esfuerzo que nos costó para salir adelante. No dejamos de estudiar en algunos casos, pero sí el esfuerzo fue bastante. Y me sirvió también porque de alguna manera me formó el carácter. Para mí los 60 fue la conclusión de la secundaria y empezar y terminar la preparatoria y la carrera profesional. Realmente estar aquí ante 2 chuchas cuereras de la memoria me da pena porque yo no me acuerdo muy bien de todo eso. Tuve que recurrir a mis archivos. Yo siempre que hay un incendio corro con mis libros para afuera y con mis revistas y con mis papeles. Y ahora pues fue lo mismo cuando el contador de cadena me dice que me pone en el Face que vamos a hablar sobre los 60. Yo dije, de los 60, pues ¿qué tengo? Pues tengo mi cartilla, ¿no? Inclusive tengo una fotografía de la ampliación de mi cartilla y es una ampliación. Tenía yo el pelo chino, yo no sé por qué tenía el pelo chino. A ver si lo alcanzan a ver, creo que sí. Era falso. Ahí está. No. Mira, ahí está mi cartilla. El pirata. Cartilla, y mira, aquí está la ampliación. Ahí tiene la parte final de la cartilla para que vean que sí. Sí. Es del 61, se alcanza a ver ahí. En esa época pues tenía yo 14 años, cuando empezó la década. Y bueno, esa es una época, como les digo yo, donde se toman muchas decisiones. Aparte de eso, fue una década maravillosa, quizá pues porque estábamos jóvenes, fue el florecimiento del rock and roll. Y de ahí se vinieron en cascada muchos ritmos después. Ustedes recordarán el jerk, el yenka, el Watusi, inclusive después vino hasta el limbo rock y no sé qué más que se bailaba en la playa. Quiero recordar rápidamente también, es cierto, todos éramos adolescentes en esos años y vimos grandes cambios. En un momento dado, por ejemplo, les decía yo de las altas y bajas de la familia. Yo, por ejemplo, y no me quejo porque pues son vivencias y como les decía, sirven de alguna manera
para ir formando el carácter. Llegó un momento dado que, por ejemplo, cuando terminé la primaria, que fue precisamente en el 60, 61, no fui a la ceremonia de clausura porque la situación no daba para el traje. Y mi hermana tampoco, porque terminamos juntos el 6º año. Ella tampoco pudo ir porque pues el vestido era de gala, casi como de quinceañera. Tienes el arrojo y la valentía en ese momento. Yo me acuerdo que en el 68, con un amigo que ya falleció, Pepe Sedano, nos fuimos a México en su coche. Él trabajaba en cartuchos deportivos en Cuernavaca, ahí en Morelos. Ahí estaba. Y metimos 3 escopetas, 2 pistolas 22 y lleno de cartuchos, todo en la cajuela, porque íbamos a la Revolución. Fuimos a aquel 2 de octubre de 1968 y pues no, el carro con todo y los cartuchos quedó como a ya 2 no llegaron, kilómetros, no pudimos entrar, llegamos caminando, nos tocó la corretiza, a nosotros nos salvó porque mi hermana vivía ahí en el edificio Chihuahua y pues ahí nos fuimos a meter. Se nos ha terminado el tiempo de este programa, esperamos haberle como siempre servido y que le haya gustado lo que nosotros le estamos comunicando. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.